Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que, sinceramente, no me podía quedar sin comentar. Vamos a hablar de Kerem, sí, el mismísimo, y de esa reacción que ha tenido a la confesión inesperada de su pareja. Prepárense porque esto se va a poner interesante y las reacciones son de lo más variadas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subimos contenido regularmente, así que siempre tendrás algo nuevo que ver. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem, como muchos de ustedes saben, es una figura pública bastante popular. Es un actor reconocido por su talento y carisma, con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Su presencia en redes sociales es innegable, y cada publicación suya genera una avalancha de comentarios y reacciones. Su vida, por ende, está constantemente bajo el microscopio. Su relación con Elara, una influyente diseñadora de modas con un estilo vanguardista y una visión única, siempre ha estado bajo el escrutinio público, y no es para menos, ya que ambos son personas influyentes en sus respectivos campos. Son una power couple como dicen por ahí, y cada paso que dan es analizado con lupa. Últimamente los rumores de problemas en la relación habían estado circulando, alimentados por la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y algunos comentarios crípticos en entrevistas. Pero nada confirmado. Ambos se habían mantenido en silencio, evitando hablar del tema en público. Hasta que, boom. Elara soltó la bomba. Durante una entrevista en un programa de televisión de alta audiencia, Entre Estrellas, conducido por la siempre incisiva Sofía Vargas, Elara, de forma inesperada, hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. El programa, conocido por sus entrevistas reveladoras y su ambiente relajado, había logrado generar una atmósfera de confianza en Elara, lo que quizás la impulsó a abrirse de esa manera. No voy a entrar en detalles sobre la confesión en sí, porque lo importante aquí es la reacción de Kerem, ¿verdad? Pero para ponerlos en contexto, digamos que la confesión fue sorprendente. Algo que nadie esperaba, algo que puso patas arriba la imagen que teníamos de la relación. Elara reveló un secreto personal que había guardado durante mucho tiempo, un secreto que impactaba directamente en la dinámica de su relación con Kerem. Habló de sus miedos, sus inseguridades y sus razones para haber mantenido ese secreto oculto. Fue un momento de gran vulnerabilidad, un acto de valentía que dejó a la audiencia en shock. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. ¿Cómo reaccionó Kerem ante semejante noticia, expuesta además a la opinión pública? Pues bien, las primeras horas fueron de absoluto silencio. Nada de comunicados oficiales, ni tweets, ni historias en Instagram. Nada. Su silencio era ensordecedor. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación. La gente se preguntaba qué estaría pasando, si la pareja ya se había separado, si Kerem estaba furioso, si estaba devastado. Las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. Algunos decían que Kerem estaba destrozado y que se había encerrado en su casa para no hablar con nadie. Otros que estaba preparando una respuesta contundente para defenderse de la traición de Elara. Incluso hubo quienes aseguraron que la relación había terminado meses atrás y que la confesión de Elara era solo una estrategia publicitaria para generar más atención. Los medios de comunicación estaban en ebullición, esperando cualquier señal de Kerem. Los paparazzi acamparon frente a su casa, buscando la primera imagen del actor después de la confesión. La presión era palpable. Pero entonces, después de un silencio que pareció una eternidad, Kerem finalmente se pronunció. Y su reacción fue inesperada. En lugar de atacar, de negar, o de mostrar cualquier signo de enfado o decepción, Kerem optó por un camino completamente diferente. Publicó un mensaje en sus redes sociales que, para ser honesta, me dejó sin palabras. El mensaje fue corto, conciso y directo al corazón. En su mensaje, Kerem expresaba comprensión y apoyo hacia Elara. Sí, lo oyeron bien, apoyo. Reconocía la valentía de Elara por haber hecho esa confesión pública, y afirmaba que la amaba y la respetaba por ser honesta consigo misma y con el mundo. Elara es una mujer increíble, valiente y honesta. La amo y la apoyo en todo lo que hace.
Su verdad la hace aún más hermosa, escribió Kerem. ¡Boom! La bomba explotó de nuevo, pero esta vez con una onda expansiva de positividad y admiración. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones positivas en las redes sociales. La gente elogiaba la madurez y la empatía de Kerem, aplaudiendo su capacidad para superar el shock inicial y ofrecer su apoyo incondicional a su pareja. Ahora bien, analicemos esta reacción. ¿Por qué Kerem eligió este camino? ¿Qué hay detrás de esta aparente calma y comprensión? Pues bien, creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, Kerem es una persona inteligente y sabe que una reacción airada o negativa solo habría alimentado aún más el drama y la controversia. Habría sido combustible para las llamas. Una respuesta violenta o vengativa solo habría perpetuado el ciclo de negatividad y habría dañado aún más su imagen pública. Optar por la comprensión y el apoyo fue una jugada maestra para desactivar la situación y tomar el control de la narrativa. Demostró que no iba a caer en el juego del escándalo y que estaba dispuesto a proteger su relación a pesar de la adversidad. En segundo lugar, creo que Kerem realmente ama a Elara y que valora la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Su mensaje no sonaba forzado ni fingido. Se percibía genuino y sincero. Se notaba que había una conexión profunda entre ellos y que estaba dispuesto a luchar por su relación. Y eso, en un mundo lleno de apariencias y falsedad, es algo que se agradece enormemente. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la superficialidad y la conveniencia, la sinceridad y el compromiso de Kerem se destacan como un faro de esperanza. En tercer lugar, Kerem es una persona que ha estado expuesta a la opinión pública durante mucho tiempo y que ha aprendido a lidiar con la presión y el escrutinio. Sabe que cualquier cosa que diga o haga será analizada al milímetro, y que tiene que ser cuidadoso con sus palabras y acciones. Ha visto cómo otros famosos han arruinado sus carreras por reacciones impulsivas o comentarios desafortunados. Sabe que la clave para sobrevivir en el mundo del espectáculo es mantener la calma, pensar antes de actuar y controlar la narrativa. Pero más allá de los motivos de Kerem, lo que me parece realmente interesante de esta historia es la reacción del público a su reacción. Porque, como era de esperar, no todo el mundo estuvo de acuerdo con su actitud. Hubo quienes lo criticaron por ser demasiado permisivo, por no defender su honor, por permitir que lo humillaran públicamente. Algunos lo acusaron de ser débil y sumiso, diciendo que debería haber terminado la relación inmediatamente después de la confesión de Elara. Otros, en cambio, lo aplaudieron por su madurez, por su empatía, por su valentía al desafiar las normas sociales y al mostrar un amor incondicional. Lo elogiaron por ser un ejemplo de amor verdadero y por demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y es que al final esta historia nos plantea muchas preguntas importantes sobre las relaciones, sobre la honestidad, sobre el amor, sobre la aceptación y sobre el perdón. ¿Qué es lo que realmente valoramos en una pareja? ¿Estamos dispuestos a aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos? ¿Somos capaces de perdonar los errores y de seguir adelante? ¿Estamos dispuestos a luchar por una relación, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? Creo que no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Cada relación es diferente y cada persona tiene sus propios límites y sus propias necesidades. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Pero lo que sí me parece claro es que la comunicación, la honestidad y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación sana y duradera. Sin estos pilares, ninguna relación puede sobrevivir a largo plazo. La comunicación abierta permite que las parejas compartan sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. La honestidad crea confianza y fortalece el vínculo entre las personas. Y el respeto mutuo garantiza que ambas partes se sientan valoradas y apreciadas. Y volviendo a Kerem y a Elara, solo el tiempo dirá cómo evoluciona su relación después de esta confesión. El camino por delante no será fácil. Tendrán que enfrentar desafíos, superar obstáculos y tomar decisiones difíciles. Pero independientemente de lo que pase, creo que ambos han demostrado ser personas valientes y auténticas, que no tienen miedo de desafiar las convenciones sociales y de vivir sus vidas a su manera. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser admirado. Han demostrado que no se dejan influenciar por la opinión pública y que están dispuestos a seguir su propio camino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O que debería haber reaccionado de otra manera?
Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber qué piensan sobre esta situación y cómo la abordarían ustedes. En resumen, hemos visto cómo Kerem reaccionó de manera inesperada a una confesión sorprendente por parte de su pareja. En lugar de enfado o rechazo, optó por la comprensión y el apoyo, generando un debate interesante sobre las relaciones, la honestidad y la aceptación. Su reacción, aunque no universalmente aplaudida, demuestra una madurez y una valentía que vale la pena destacar. Nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la compasión en las relaciones humanas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejarlos abajo. Cuéntenme qué opinan sobre esta situación, sobre la reacción de Kerem, y sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y vivir nuestras vidas con autenticidad y valentía. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden ser felices y de vivir sus vidas al máximo. Hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Adiós.